Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio de aquí de Segunda a los Corintios. Hoy nos toca el capítulo 4, que envuelve la gracia que nuestro Señor Jesucristo pues nos da. Y vamos entonces a entrar en lo que es el capítulo 4, donde vamos a encontrar la luz del Evangelio de Cristo. Capítulo 4 de Segunda de Corintios. Y cuando hablamos de luz, hablamos entonces de lo opuesto a la oscuridad, la luz del Evangelio de Cristo que nos alumbra el Evangelio de Cristo. Y dice el capítulo 4, dice en el 1, por lo cual, teniendo nosotros este misterio, según la misericordia que hemos recibido, nos desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en lo cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como nuestro siervo por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación de conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Bueno, aquí vemos como el apóstol Pablo, pues, ¿verdad? Habla de la luz del Evangelio de Cristo. Y él comienza de una manera muy clara. Comienza diciendo, por lo cual teniendo nosotros, dice Pablo, este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. O sea, claramente está diciendo que Dios es bueno y que nos permite servirle, por eso no nos desanimamos. Todo lo que Pablo pasó, persecuciones, Pablo pasó tantas cosas, pero no se desanimó a predicar el Evangelio de Cristo. No su Evangelio, no el Evangelio, vamos a decir, no la ley, sino el Evangelio de Cristo, la gracia. Usted puede ver a 2 Corintios 3:6 como a 1 Corintios 7:25. Cuando Pablo habla de este ministerio, se refiere a su misión apostólica y a su ministerio del nuevo pacto. La trascendente gloria del ministerio del nuevo pacto, capítulo 3, provee el fundamento para no desmayar en el ministerio. El cristiano tiene que seguir predicando el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Y no desmayar, seguir adelante. Dice el verso 2 del 4, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? No sentimos vergüenza de nada, ni hacemos nada escondida. No tratamos de engañar a la gente, ni cambiamos el mensaje de Dios. Al contrario, Dios es testigo de que decimos solo la verdad, por eso todos pueden confiar en nosotros. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí en el verso 2. Ahora bien, ¿qué me gusta aquí en el verso 2? Que dice, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. ¿Y cómo adulteramos la palabra de Dios? Cuando decimos, Dios me reveló, yo me soñé, Dios me dijo, estamos adulterando. ¿Por qué? Porque lo que el Señor quiere que sepamos de Él está aquí impreso en la palabra. Dios, ¿verdad? Habla, sí, habla, pero a través de su palabra. Hebreos 1, 1 y 2. Usted puede ver a 2 Corintios 2, 17. Dice, falsificando la palabra de Dios, difundiéndola solo como un medio de hacer dinero, sin comprender lo serio de la responsabilidad que con ellos se asume. ¿Y por qué decimos falsificando la palabra de Dios, difundiéndola solo como un medio de hacer dinero? ¿Cuántas personas no hay viviendo del Evangelio del Señor? Falsificándola. ¿Por qué decimos falsificándola? Porque el Señor no le dice nada como ellos dicen. Porque ellos dicen que en un sueño se han soñado esto. Pero realmente tenemos que leer la palabra y tenemos que aplicarla a nuestra vida tal y como está aquí impresa en la Biblia. Dice el verso 3, dice, pero si nuestro evangelio
dice Pablo, está aún encubierto, entre lo que se pierden está encubierto. ¿Mm? Lo único que no pueden entender la buena noticia que anunciamos son los que no se salvarán. ¿Por qué? Porque si no ponen empeño, si no escudriñan la palabra, entonces si no escudriñamos la palabra, podemos llegar a un punto donde nos vamos a salvar porque no queremos entenderla. Y tenemos que poner mucho empeño en estudiar la palabra y entenderla. Segunda de Corintios 2:12, Segunda de Corintios 3:14, Primera de Corintios 1:18. Dice el verso 4, oiga bien, en lo cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora bien, él empieza diciendo aquí, en lo cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento. ¿Y cuál es el Dios de este siglo? ¿Usted piensa que es nuestro Señor Jesucristo? El Dios de este siglo es Satanás. Si usted ve en la misma Biblia, fíjese que dice Dios con D minúscula. Y ahí usted se da cuenta que cuando se escribe con Dios minúscula, ellos eran adoraban muchos dioses. Y entonces nuestro Dios se escribe con D mayúscula y la Biblia está aquí con D minúscula. El Dios de este siglo es Satanás. ¿Qué le dice él? La buena noticia nos habla de la grandeza de Cristo y Cristo a su vez nos muestra la grandeza de Dios. Ese mensaje brilla como luz, pero los que no creen no pueden verla porque Satanás no lo deja. O sea, el Dios de este siglo no lo deja. Hay personas que usted le explica la palabra, usted mira aquí y no, vamos a ver lo que mi pastor dice, vamos a ver lo que el líder dice. No, vamos a ver lo que Dios nos dice en su palabra. Pero nos apoyamos más en un hombre que apoyarnos en la palabra de Dios. Usted puede ver a Juan 12:31, Colosenses 1:15, Juan 1:18. Dice el 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como nuestro siervo por amor de Jesús. ¿Qué dice Pablo? No nos predicamos a nosotros mismos. O sea, yo no estoy predicando a ustedes de mí, porque vemos en muchas prédicas donde los predicadores hoy en día predican 45 minutos de ellos. Yo estuve preso, yo estuve en droga, yo esto, Dios me sacó. Y si acaso le predican 15 minutos de la palabra del Señor. Dice Pablo, no nos predicamos nosotros mismos. Hoy en día la gente le gusta mucho oír, vamos a ver, cómo fue que fulano llegó a ser cristiano y comienzan a decirle que yo esto, yo aquello. Pero quien nos salva es Jesucristo. Quien nos salva es Jesucristo. Mire, yo le puedo contar mi vida a usted. Yo le puedo contar mi vida a usted. Perfecto. Dios me ha encaminado. Pero mi testimonio no lo salva. Mi testimonio no lo salva. Usted diría, lo puede ayudar, me puede ayudar. Pero realmente quien salva es Cristo. Entonces la iglesia hoy en día duramos 15 minutos hablando de la grandeza, de cómo yo era, que yo era esto, que yo era aquello. 45 minutos de mí y 15 de Cristo. Hablemos más de Cristo. Realmente. Por eso Pablo dice, y nosotros no nos anunciamos nosotros mismos. Al contrario, anunciamos que Jesucristo es nuestro Señor y que nosotros somos servidores de ustedes porque somos seguidores de Cristo. Ahí sí, usted puede ver la 1 Corintios 1, 13, 23 y 1 Corintios 9, 19. Dice en el verso 6, porque Dios que mandó de las tinieblas, dice el 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, cuando Dios creó al mundo, dijo que brille la luz donde ahora hay oscuridad. Y cuando nos permitió entender la buena noticia, también iluminó nuestro entendimiento para que por medio de Cristo conociéramos su grandeza. Génesis 1:13, segunda de Pedro 1:19. Realmente, podríamos decir que el Señor ha resplandecido en nuestros corazones. ¿Cómo sabemos cómo Cristo resplandece en nuestros corazones? Cuando usted no ve que actuamos como hombre cristiano, que actuamos como una mujer cristiana. Y muchas veces, muchos de nosotros, y perdón, que siempre me digo nosotros, quizá usted no esté, no actuamos como cristianos, no, decimos que somos cristianos, pero no actuamos como cristianos. Y hay muchas oportunidades de uno realmente
actuar como cristiano, dándole la mano al prójimo, ayudando a aquel, no haciendo maldad, no haciendo mal, no envidiando, no esto, pero muchas veces no pasamos la prueba. Entonces, cuando Dios creó el mundo, dijo que brille la luz, ¿verdad? Recordamos en Génesis, que brille la luz donde ahora hay oscuridad. Y cuando nos permitió entender la buena noticia, también iluminó nuestro entendimiento. Cuando nosotros lleguemos a entender la palabra, cuando nosotros logremos aplicar la palabra a nuestras vidas, entonces también va a iluminar nuestro entendimiento para que por medio de Cristo conociéramos su grandeza. Génesis 1.13, 2 de Pedro 1.19. Ya para terminar, mis queridos, los líderes cristianos dependen enteramente del Señor, o sea, de su palabra, para que lo dirija y fortalezca en su ministerio. Nunca se exaltan o glorifican o se glorifican a sí mismos, sino reconocen lo débil de sus capacidades y poder para realizar cualquier misión sin la ayuda de Dios. Vamos a dejarlo ahí por el día de hoy para después venir con lo que es el verso 7 y vamos a ver donde nos habla de viviendo por fe, perseguido, mas no desamparado. Espero que usted estudie esto que hemos dicho, está en el capítulo 4 y lo leímos del 1 al 6. Paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye.